¿por qué la CGTP y otros colectivos deciden en este momento salir a marchar por un tema como este? Nuestro Congreso Nacional último, en el cual personalmente yo recibí este encargo, por ejemplo, de estar en esta responsabilidad, tuvo un acuerdo muy claro frente a esta realidad del país, que no es de ahorita. Es un problema, un proceso que viene cada vez con mayor escándalo, cada vez a veces ha dicho se perdona el pecado, pero no el escándalo. Es verdad. Entonces, esto de la corrupción es un tema que viene corroyendo las esferas, de todas las esferas del país, de manera prolongada. Hoy está de manera escandalosa ante el mundo. Cierto que lo que acabas de mencionar, el tema de Brasil, ha ayudado un poco a que se vayan destapando en otros países emergentes como el nuestro. El último secretariado ratificó esta tarea que encargó el Congreso, y además nosotros hemos sido sumamente claros en los diálogos que se tuvo con el actual presidente, que nosotros no vamos a perdonar ningún tipo de corrupción, porque por encima de todas las deficiencias que pueda tener la central, jamás se le puede acusar de estar involucrada o ni siquiera en sospecha de algunos niveles de corrupción. ¿Y siente que el presidente de la República, en este corto tiempo que tiene como presidente, ha de alguna manera defraudado o desairado, digamos, o dejado de lado ese compromiso en esta materia? ¿Le está poniendo el interés debido o no? Nosotros, y en especial, y yo como representante de los trabajadores del sector público dentro de nuestra central, nosotros señalamos con absoluta claridad que nos ha decepcionado totalmente. Yo diría hasta nos ha traicionado en lo que fue algunos niveles de diálogo que posibilitaron un entendimiento de evitar que efectivamente la dictadura pueda volver a ganar en este país. No hubo ningún otro tipo de compromisos, ningún otro tipo de... ¿Qué es el único motivo por el que ganó Kuczynski? Digamos, así es. Siendo el peor candidato no hubiera ganado si es que no había ese... Todos los sectores laborales, todos los sectores patrióticos, democráticos, nacionalistas, y yo diría hasta de izquierda en el país, tomaron una decisión histórica. Ya, de acuerdo, pero entonces se han sentido decepcionados. Pero claro, la marcha, porque se ha incumplido totalmente con su mínimo compromiso. En este caso de la corrupción también, ¿sienten ustedes que no le están poniendo la intensidad de vida, que es un gobierno que, digamos, se hace de un discurso, pero en la práctica, digamos, convalida? Se nota paños tibios, se nota, ¿no? Porque sencillamente lo que tendría que haber es una postura totalmente clara de exigencia, que por ejemplo el primer sospechoso ya de manera evidente, porque no los jueces no van a ser ciegos, ¿no? Para haber tomado la decisión de ya ordenar incluso una captura internacional para el paz presidente. Entonces se nota para cuál expresidente, porque todos podrían terminar. Bueno, si el inicio estamos hablando de Toledo, se está diciendo que hay mucha digamos flexibilidad con el caso de Toledo, que ya se ha ido, digamos. Así es, y porque en sus filas del actual régimen, ustedes seguro son conscientes igual que yo que hay muchísimo toledista. Quería preguntarle a Gonzalo Córdoba del colectivo No a Keiko, que fue muy importante en la segunda vuelta en el proceso electoral último, ¿no? ¿Por qué van a marchar ahora? ¿Que comparten con la CGTP el punto de vista? ¿Es contra el gobierno que no hace? ¿O es contra la clase política que no está a la altura? ¿O es porque están cayendo puro pejerrey y no caen los tiburones? O sea, ¿por qué es? Es un poco de todo, en verdad, ¿no? Compartimos también la percepción de que el gobierno no está tomando medidas necesarias para combatir la corrupción. Vimos que en la segunda vuelta Avelino Guillén estuvo apoyando a PPK, pero luego cuando entraron al gobierno lo hicieron a un lado. Avelino Guillén, que pudo haber sido un referente en la lucha anticorrupción de este gobierno. Y además vemos también que, por ejemplo, pues la Comisión Presidencial de Integridad que se formó, no sabemos a qué ha llegado. Por lo menos las medidas propuestas parece que el gobierno central no las está poniendo en práctica. Y pues también marchamos porque nosotros desde No a Keiko pedimos que las investigaciones también se realicen desde la época de la dictadura. Son varios proyectos que se hicieron, Odebrecht hizo durante la dictadura. Además, uno que por lógica, ¿qué podría pensar? Que hace el gobierno más corrupto de la historia del Perú junto a una de las compañías más corruptas del mundo. Sí, claro. O sea digamos, negocios... es difícil de creer de que 3 gobiernos democráticos hayan caído en la tentación de la corrupción y el gobierno corrupto, digamos, haya actuado decentemente justamente en esa relación, ¿no? Entonces, claro, es improbable, ¿no? Sí. Además, la investigación hecha por IDL Reporteros dice que ha habido un sobrecosto bastante alto en las épocas de en la época de la dictadura, las obras que ha hecho Odebrecht, mucho mayor al que el sobrecosto de los gobiernos de Alan, Toledo
y Humala juntos, ¿no? Entonces, en verdad, hay varios indicios, y los tres representantes de Odebrecht en el Perú en la época de Fujimori están presos. Sí. Los tres. Claro. O sea, digamos, claro. Ya. Claro, bueno, en fin, pero digamos, ¿cuál es la idea? A ver, ¿qué cosa es lo que se va a decir en esta marcha? Porque yo lo que quiero es que nuestros oyentes escuchen y digan, yo el 16 de febrero quiero participar. ¿Qué cosa se le va a decir? ¿A quién se le va a dirigir, digamos, los mensajes principales? Bueno, primero yo estoy reflexionando junto con todos los afiliados y a donde estoy yendo en mandato de nuestra central, a que es el pueblo, y yo saludo que está aquí Gonzalo, porque nosotros no hemos concebido una marcha solo de la CGTP. De acuerdo. CGTP será parte de este gran colectivo social de todo el país, que ojalá todos nos juntemos para salir. Porque lo primero que tenemos que decir al pueblo es que somos miles de miles los que estamos protestando y pidiendo que el actual gobierno asuma su responsabilidad, y si le va a caer algo también tendrá que caerle, porque eso está en la retina de la población. Yo soy de esta opinión. Esa marcha de ese colectivo que lidera o parte de ese liderazgo de Sacá Gonzalo, de No a Keiko, por ejemplo, fueron miles de miles, fue el pueblo, gran sector de la población. Esto que ha sucedido recién en el peaje de Puente Piedra, eso son expresiones de nuestro pueblo que hay que ir evaluándolo con muchísima responsabilidad. Es decir, ya el pueblo nuestro, creo yo, ha llegado a un límite en la que se podría aplicar eso de que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. De modo que lo que se quiere es ordenar esa protesta, ordenar esa voz que debe alzarse con mucha fuerza, y es lo primero que nosotros esperamos para transmitir al pueblo que no podemos permanecer indiferentes frente a esto. ¿Y a cuál es, Gonzalo, el foco? Es decir, ¿cuál es el mensaje de no a la corrupción, no a los políticos corruptos, no a quiénes? O sea, no a la corrupción, no a la clase política que se ha visto envuelta en la corrupción, y no a la impunidad. También es importante resaltar eso, ¿no? Nosotros creemos también que es importante dar un voto de confianza, apoyar a los jueces y fiscales que están llevando estos casos, y vemos, por ejemplo, ahora la presión del Congreso dominado por el fujimorismo, tratando de boicotear las investigaciones, entorpecer a la Fiscalía, ¿no? Entonces también nos parece importante decir no a la impunidad, que todos, ya vimos que ha caído Toledo, tiene prisión preventiva, pero también sería interesante que las investigaciones avancen y que quienes sean responsables de cualquier partido político, cualquier gobierno, haya sido gobierno central, gobierno municipal, regional, finalmente también sean juzgados y sentenciados. ¿Y cómo responderle a los fujimoristas cuando dicen, ahí están pues todos esos aquellos que digamos lucharon contra Fujimori y que votaron por Toledo? Ahí está pues su Toledo corrupto. ¿Dónde están aquellos que no quisieron que gane Keiko, votaron por Ollantumala, y miren dónde va a terminar Ollantumala? Inclusive los que dijeron que era mejor votar por Alan García y no por Ollantumala. En fin, digamos, porque el fujimorismo lo que quiere es como distanciarse de esa corrupción. Su argumento es, yo no estoy involucrado en el caso de Odebrecht, por lo tanto, digamos, ese es el punto de partida de la discusión sobre corrupción en el 2021. Ya no hablemos de los 90, que está muy lejos, hablemos de esta corrupción. ¿Van a poder? ¿Hay mensajes sobre eso también? La exigencia, creo yo, es eso. O sea, la investigación debe ser una investigación que no solamente se quiera presentar ante el país investigando los pequeños, yo diría, testaferros que se prestan para ocultar a los grandes corruptos de este país, que son los que han dirigido los destinos del país. De modo que el que inició los contratos con Odebrecht fue Toledo, no, fue los anteriores presidentes, y viene desde la época de su padre, de esta candidata que perdió las elecciones. Cierto que goza de una mayoría absoluta en el Congreso y que esa la va a usar para tratar de ocultar los niveles de corrupción de su padre más corrupto de todos los gobiernos. Nosotros los trabajadores decimos la década más negra del país. Va a ser una realidad, pero por eso es que el lenguaje de las calles tiene que expresarse, por eso es que el pueblo tiene que exigir esa investigación que se inicie y se profundice a partir de esa realidad. Gonzalo, tengo que terminar lamentablemente. Cuéntanos cómo va a ser, dónde es que la gente puede enterarse un poco más de la marcha, dónde va a ser la concentración, a dónde, cómo a ver, darle las señales debidas a que nos escuchan para que puedan participar en esta marcha. Bien, la marcha, pues como ya sabemos, se va a hacer el día 16 de febrero, la próxima semana. La concentración es a las 5 de la tarde en Plaza 2 de Mayo. Desde ahí es que vamos a partir.
Ya, va a ser a la Plaza de Mayo a las 6 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde, A las 5 de la concentración. tarde va a haber, me imagino, preconcentraciones Sí, en algunos otros sí, lugares sí, que posiblemente. van a todos avanzar hacia la plaza. Sí, y de ahí, bueno, seguramente saldremos a las 6 de la tarde, ¿no? De Plaza 2 de Mayo, pero la concentración empieza a las 5. Ya, y ya se tiene una idea de cuál va a ser el recorrido, qué van a hacer, o todavía están en Eso todavía creo que conversaciones? se está evaluando el compañero del CGT. Y han escogido